Bueno, buenas noches con todos. Disculpen por la demora en el inicio. Vamos a ya comenzar con el curso. Ya, entonces para la presente sesión vamos a revisar lo que corresponde al ITAN. Ya, ¿por qué es importante que nosotros en estas épocas sepamos la forma de declarar el ITAN? Porque la declaración del ITAN se presenta en el mismo cronograma que se tiene para el vencimiento de las obligaciones de marzo. Y justo ya comenzamos con los vencimientos del mes de marzo. Justo los RUCs que terminan en cero iniciaron sus vencimientos ayer, ¿no? Los RUCs que terminaron en cero debían de presentar sus declaraciones mensuales el día de ayer, ya por lo tanto también en el caso de que un RUC, ¿no? que termine en cero y esté obligado a presentar la declaración del ITAN, ha debido ya presentarlo el día de ayer, ya porque comenzó el día 16, ya y el lunes continuará, ¿no? Sábado y domingo no vencen ningún dígito del RUC. Ya, entonces, ¿qué es el ITAN? Ya, el ITAN es un impuesto que va a gravar al monto que una empresa tiene al cierre al 31 de diciembre del 2020 en el monto de sus activos al cierre del 31 de diciembre. Ya, el monto que tenga sus activos al cierre del 31 de diciembre, eso es lo que va a gravar el ITAN. ¿Ya? Ahora, hay que ver qué particularidades se tienen ya con respecto a este ITAN. Ya, entonces, hay que ver ya, lo primero que debemos de conocer siempre con respecto a un impuesto es quiénes son los sujetos obligados. Ya, hay que conocer quiénes son los sujetos obligados y adicional a eso hay que conocer cuál es la tasa a pagar. Ya, lo primero es que los sujetos obligados van a ser aquellos contribuyentes que pertenezcan o bien al régimen general o bien al régimen MIPE tributario. Ya, régimen especial no va a entrar, ya, y régimen nuevo RUS también sería ilógico que entre, ya, pero nada más va a ser régimen general y régimen MIPE tributario. Ya, esos van a tener. ¿Qué otro requisito necesitan los contribuyentes ya para que estén en la obligación de presentar la declaración del ITAN? Ya que al cierre del 31 de diciembre, justo nosotros hace poco hemos presentado nuestras declaraciones anuales de impuestos, ¿ya? Entonces, al momento de presentar nuestra declaración anual de impuestos, ¿qué estados financieros presentamos? Nosotros presentamos el estado de situación financiera y presentamos el estado de resultados, ¿ya? Entonces, al cierre del 31 de diciembre del 2020, es decir, nosotros al momento de presentar nuestra declaración anual de impuestos, si en el monto de nuestros activos, ya los activos dentro de nuestro estado de situación financiera, si ese monto de los activos supera el 1.000.000 de soles, ya si es que supera el 1.000.000 de soles, nosotros vamos a estar en la obligación de presentar la declaración del ITAN. ¿Ya? Y el ITAN solamente va a gravar al exceso del 1.000.000 de soles. Ya, por ejemplo, si yo tengo en mis activos 1.100.000, ya, nada más va a gravar al exceso de 1.000.000. Entonces, ¿cuánto sería el exceso? El exceso sería 100.000. Por lo tanto, solo grabaría a 100.000 soles. Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya, entonces, ¿no? ¿Quiénes son los obligados? Aquellos contribuyentes, ya, que tengan, que pertenezcan al régimen MIPE tributario o régimen general. Y que al cierre del 31 de diciembre, para el presente año sería el cierre del 31 de diciembre del 2020. Ya que al cierre del 31 de diciembre del 2020 el importe de sus activos netos haya superado el 1.000.000 de soles. Ahora, ¿por qué le dice activos netos y por qué no dice nada más activos? Ya le hice activos netos, ¿por qué? Porque ahí en los activos, ¿qué está? Está la depreciación. Y la depreciación, ¿cómo se refleja en el estado de situación financiera? La depreciación se refleja en el estado de situación financiera en negativo, ¿cierto? Por eso se le dice activos netos, ¿no? Porque tiene un importe que está restándole a estos activos. Por eso es que la ley le dice, ¿no? Activos netos. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta también algo adicional, ¿ya? Si me dice que la empresa va a ser en base a sus activos que tiene al 31 de diciembre del 2020, ¿qué va a pasar si es que una empresa inicia sus actividades en el año 2021? ¿Ya? ¿Cómo será el caso ahí, no? Si es que una empresa inicia en el año 2021, ya, nada más por lógica,
no va a tener que presentar la declaración del ITAN, ¿no? No tendría sentido que presente la declaración del ITAN si es que no tiene información en sus activos al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, empresas que inicien sus actividades en el 2021 no van a estar en la obligación de presentar la declaración del ITAN, ¿ya? Lo otro, ¿no? Para la presente ley, ya, ¿cuándo se va a considerar la fecha de inicio de actividades? Ya, ese también es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. La fecha de inicio de actividades, ya, se va a generar al momento en el que la empresa genere su primera venta, ya. Al momento que genere su primera venta, en ese momento se va a entender que ya inició sus operaciones. ¿Ya? Entonces, en ese momento, porque puede ser que una empresa esté inscrita desde el año 2020, ¿ya? Y haya tenido un capital inicial muy considerable, ¿no? De repente ha tenido un capital inicial considerable que supere incluso el millón, ¿ya? Pocos casos habrán, pero supongamos que hay un caso, ¿no? Que ha iniciado, que se ha inscrito ya al RUP, ¿no? En el año 2020 y la inversión de su capital en un inicio es un monto superior a 1.000.000. Ya, entonces, para ese caso, ya mientras no haya realizado todavía una venta, todavía no se va a considerar que inició sus actividades. Ya recién cuando tiene su primera venta, ahí se va a considerar que ha iniciado sus actividades. Ya, entonces, ya aquellas empresas que inicien sus operaciones en el presente año, es decir, año 2021, no van a estar en la obligación de presentar la declaración del ITAN, por más que el monto de sus activos supere el 1.000.000 de soles. Listo. Ahora, sobre la base imponible del ITAN, ya hemos dicho, ¿no? ¿En base a qué se va a pagar el ITAN? Se va a pagar en base al exceso que tenga el monto de nuestros activos netos del millón. El exceso del millón que tenga el importe de nuestros activos netos. Si yo tengo en activos netos 1.100.000, ¿cuál es el exceso de 1.100.000? Entonces, sobre 100.000 yo calcularé la tasa de 0.4%. Ya, la tasa del ITAN es del 0.4%. Esa tasa se aplica al exceso que tengan el millón, ya, el exceso del millón, tomando en cuenta el monto de los activos netos. Ahora, ya, ese monto de activos netos será en base a normas contables, porque nosotros, al momento de preparar nuestros estados financieros, ¿en base a qué preparamos nuestros estados financieros? Nosotros preparamos nuestros estados financieros en base a las normas contables, ¿no? Por ejemplo, inventarios en base a la NIC 2, por ejemplo, activo fijo en base a la NIC 16, ya, activos biológicos en base a la norma NIC 41, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la NIC 2, ¿qué vamos a encontrar? Que nos dice, ¿no? Los inventarios se van a medir en un momento al costo inicial. Luego se tiene que llevar al valor neto de realización, ¿ya? Luego se tiene que llevar al valor neto de realización. Ya, entonces, aquí estaría un tema, ¿no? En mis estados financieros, de repente mi inventario está al valor neto de realización conforme a la NIC 2. Ya, entonces, yo tendré que basarme en ese monto, porque, por ejemplo, si yo me voy a la NIC 16, ¿qué me dice la NIC 16 con respecto a los activos fijos? ¿Ya? La NIC 16 con respecto a los activos fijos me dice, ¿no? Que tú puedes llevarlo a valor revaluado. ¿Qué es el valor revaluado? Es su valor de mercado. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo un terreno, ¿ya? Y ese terreno la empresa lo tiene desde hace 5 años. Los terrenos en general suben su precio, ¿no? Los terrenos en el tiempo, en el general de los casos, van a subir su valor en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese terreno hace 5 años valdrá lo mismo que valía hoy. Bueno, en 5 años no creo que haya modificado mucho, ¿no? Pero retrocedamos más, hace 10 años. Un terreno hace 10 años valdrá lo mismo de lo que vale hoy, no creo, ¿no? El valor se debe haber duplicado, incluso de repente triplicado. Entonces, ¿no? Yo tengo en mi contabilidad a su valor que es hace 10 años, ¿no? Entonces la norma 16 me dice, ¿no? Como ese valor ya se ha modificado, mejor tú llévalo a valor de mercado para que muestres una información más real de tus estados financieros. Ya, entonces puede ser, ¿no? Que yo les comento, ese terreno está en mi contabilidad, ya, y yo lo he revaluado a su valor de mercado, porque es un terreno que ha incrementado su valor.
¿ya? Entonces, eso que yo lleve a valor de mercado será válido para calcular mi impuesto ITAN, ¿ya? El impuesto temporal a los activos netos será válido. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el criterio que utilizan las normas tributarias en general, ¿cuál es? ¿No? El criterio que utiliza la ley del impuesto a la renta es el costo de adquisición, ¿ya? Ese en general va a ser el costo de adquisición. Entonces, ¿no? Entonces, el ITAM va a ser lo mismo, ¿ya? El ITAM no va a aceptar estas estimaciones de normas contables, ¿ya? El ITAM no va a aceptar lo que sea valor razonable, es decir, valor de mercado, no va a aceptar el valor neto de realización, ¿ya? Ese tipo de valores, que son estimaciones conforme a normas contables, ¿ya? No van a ser válidos para determinar el ITAM. Entonces, el ITAN, para determinar mi ITAN, todas mis partidas de mi activo tienen que estar a su costo histórico, ¿ya? ¿Qué es su costo histórico? Es el costo de adquisición, al costo al cual yo adquirí esos productos, ¿ya? Porque ya les mencioné, de repente la empresa adquirió un terreno hace 10 años, ¿ya? Pero un terreno hace 10 años, hoy día valdrá lo mismo, no, seguramente que se ha incrementado mucho su valor, incluso retrocedamos más, adquirí un terreno hace 20 años, ¿no? Hace 20 años el valor de los terrenos era muy bajo, ¿no? Comparado con lo que valen hoy día los terrenos, hace 20 años un terreno valía mucho menos. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? La empresa adquirió ese terreno hace 20 años, entonces en su contabilidad lo llevó a valor revaluado. ¿Qué es el valor revaluado? El valor revaluado es su valor de mercado. Ya, entonces lo llevó a valor revaluado, el valor revaluado es su valor de mercado. Entonces, si su costo de adquisición o costo histórico es lo que pagó por el terreno hace 20 años, ya, y su valor de mercado será el mismo ahora, ¿no? Incluso hace 20 años, ¿en cuántas veces se habrá incrementado el valor de ese terreno, ¿no? Ya, entonces ahí está, pero para el tema del ITAM se tiene que tomar como base el costo histórico, ya, es decir, el costo en el momento que se adquirió ese terreno. Es decir, su costo hace 20 años, ya, porque el terreno no se deprecia. Ya, eso es. Entonces, todas las partidas del activo para determinar la base imponible del ITAN van a tener que estar a su costo histórico o costo de adquisición. Ya, y aquí está, ¿no? Porque eso generaba, bueno, el ITAN existe ya desde el año 2002. Ya, eso hay que tener en cuenta que el ITAN existe desde el año 2002. Ya, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? Pero ¿qué pasa? No siempre existía este tema, ¿no? Esta confusión sobre si el ITAM, porque nosotros al momento de presentar nuestros estados financieros en el formulario virtual 710, ya que ha sido este formulario que se utilizó para presentar la declaración anual de impuestos para el año 2020, ¿ya? No, ¿qué nos dice? ¿No? Si nosotros entramos a ese formulario virtual 710, ahí bien claro nos va a mostrar un mensaje y dice que los estados financieros se elaboran conforme a normas contables, ¿ya? Entonces, la misma SUNAT nos pide que nosotros le presentemos el estado financiero conforme a normas contables. Ya, pero el ITAN nos dice, no, tú debes de llevarlo todo a su costo histórico, ¿ya? Y el costo histórico no siempre va a ser el mismo que el que se tiene conforme a normas contables. Ya hemos hecho un ejemplo con respecto al terreno, ¿no? Un terreno que se adquirió hace 20 años, ya hoy día vale el triple o incluso de repente más, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y incluso hubo confusiones entre la SUNAT y el Tribunal Fiscal, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 teníamos un informe de SUNAT, este informe 232-2009. ¿Y qué nos decía este informe? Este informe nos decía que el ITAN se debe calcular conforme a las normas contables. Nos decía que el ITAN se debe calcular conforme a las normas contables. ¿Ya? Entonces, si el ITAN se debe calcular conforme a las normas contables, no tendría lógica, ¿no? Entonces, por eso luego salió una resolución del Tribunal Fiscal del año 2017, no hace mucho, y es ahí donde sí deja de manera bien clara que para el ITAN se tiene que tomar las partidas a su costo histórico, ¿no? Entonces, ya desde el año 2017 ha quedado totalmente definido que para el cálculo del ITAN todas las partidas del activo tienen que estar a su costo histórico,
¿Qué es el costo histórico? Es el costo de adquisición al momento de adquirirlo, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Desde que el Tribunal Fiscal emitió esta resolución, la 054-558 del año 2017, ya desde ahí ya se tiene determinado que el ITAN se debe calcular sobre las partidas del activo, pero todas estas partidas del activo tienen que estar a su costo histórico. ¿Ya? Es igual, ¿no? Y luego ya, posterior a ello, en el informe del 2018, ¿no? Porque ya sabemos que la SUNAT primero sacó un informe del 2009, ya luego recién sacó el informe 07-2018, ¿no? Un año después de que salió esta RTF del 2017, y ahí ya dejó totalmente claro, ¿no? Que el ITAN se tiene que llevar al costo histórico, ¿ya? No se debe llevar a valor de mercado, no se debe llevar a valor neto realizable, no se debe llevar a valor revaluado, ya no se debe hacer ese tipo de estimaciones contables, ya porque llevar a valor de mercado, ¿qué es? Es una estimación contable. No, pero esas estimaciones contables permiten que el resultado que tiene la empresa en sus estados financieros se acerquen más a la realidad, ¿no? Que nosotros llevemos a valor de mercado permite que el resultado de la empresa se acerque más a la realidad, ¿no? Porque ya hemos dicho, hemos hecho el ejemplo, nos volvemos al ejemplo del terreno, ¿no? ¿Qué pasa? De repente la empresa adquirió un terreno hace 20 años, ¿ya? Un terreno hace 20 años, ¿valdrá lo mismo que vale hoy día? No, el valor ha incrementado muchas veces más, pero por eso es que si ellos quieren, ¿no? Mostrar de manera real cuánto vale su terreno, en nuestra contabilidad debería estar a su valor de mercado y no a su costo histórico, porque ya varió mucho el valor. Pero el ITAN nos dice que para el cálculo debemos de tomar como base el costo histórico. ¿Ya? Ahora, entonces ya hemos dicho eso, ¿no? Que el tema del ITAN, eso tiene que quedar bien claro, ya que ¿a qué graba? El ITAN graba al monto que nosotros tengamos en nuestros activos netos. ¿Por qué se le dice activos netos? Porque a este monto de los activos vamos a restarle el valor de la depreciación o amortización, de ser el caso, ¿ya? Por eso es que se les dice activos netos, ¿ya? Porque a esto vamos a depreciarle ya sea la depreciación o ya sea la amortización en caso corresponda, ¿ya? Por eso es que se les dice activos netos. Ahora, hay que nosotros también tener en cuenta que no todas las partidas del activo van a formar parte de la base imponible. Ya, no todas las partidas del activo van a formar parte de la base imponible. Van a haber algunas partidas que vamos a tener que nosotros que restarle a nuestra base imponible, ¿ya? ¿Y cuáles son las partidas que nosotros tenemos que restarle a nuestra base imponible? Eso se conoce como las deducciones, ¿ya? Al igual que nosotros para calcular nuestro impuesto a la renta tenemos adiciones y deducciones, el ITAN también va a tener adiciones y deducciones. ¿Cuáles serían las adiciones? Las adiciones serían en caso de que yo llevándole a valor de mercado, el valor de un activo reduzca, ¿no? Porque eso pasa porque eso puede pasar conforme a las normas contables, ya eso puede pasar conforme a las normas contables, ¿no? Que yo lo llevo a valor neto realizable y ¿qué pasa? Su valor ha sufrido un deterioro, ¿no? Se ha deteriorado, entonces ese valor se va a disminuir en mi contabilidad, pero conforme a normas tributarias eso no va a ser permitido, porque para normas tributarias ya hemos dicho que se tiene que tomar el costo histórico, entonces en ese caso yo haría una adición, es decir, voy a incrementar mi base imponible, ¿ya? Y ahora tenemos otro caso donde nosotros vamos a tener que hacer las deducciones. Entonces, ¿qué voy a tener que deducir de mi base imponible? Voy a deducir algunos conceptos que no se van a tomar en cuenta para el cálculo del ITAN. ¿Ya? ¿Qué es el ITAN? Es el impuesto temporal a los activos netos. Ya, entonces aquí vamos, ¿no? ¿Qué conceptos se le tienen que restar? Las acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al impuesto, excepto las que se encontraran exoneradas de este. La excepción no es aplicable a las empresas que presten servicios públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado. Ya, entonces, me dice las acciones que nosotros tengamos. Entonces, puede ser que una empresa tiene acciones de otra empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este caso? ¿No? Si la empresa tiene acciones de otra empresa, eso va a estar en nuestra contabilidad.
¿ya? Eso va a estar en nuestra contabilidad. Si yo lo llevo al plan contable, ¿qué cuenta será? Será la cuenta acciones mobiliarias, ¿ya? Esa es la cuenta 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi contabilidad tengo acciones, ¿ya? Acciones que son de otra empresa, ¿no? Yo adquirí las acciones a una empresa, ¿ya? ¿Y qué pasa? Eso está en mi contabilidad. Me dice, eso tú tienes que retirar esas acciones, ¿ya? Pero ojo, solo vas a retirar esas acciones si es que la otra empresa también está obligada a pagar el ITAN. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acciones de una empresa que también está obligada a pagar el ITAN. Ya hemos dicho que empresas están obligadas a pagar el ITAN, que sean del régimen general o régimen MIPE tributario y que tengan un monto superior al millón en sus activos netos, ¿ya? Que el monto de sus activos netos sea superior al millón. ¿Ya? Entonces, esas son las obligadas. Entonces, si es que la empresa de la que yo estoy analizando, si es que de la que yo estoy analizando, determinando el monto a pagar por ITAN, ¿ya? De esta empresa, ¿ya? Tiene acciones de otra empresa y esta otra empresa también está en la obligación de hacer el pago del ITAN, ¿ya? Yo voy a tener que retirar esas acciones de la base imponible para el cálculo del ITAN, ¿ya? Eso hay que nosotros tener en cuenta. Listo, ese es un primer caso, las acciones que tengamos de otras empresas y que estas otras empresas también paguen ITAN. Si es que no pagan ITAN, yo sí lo dejo ahí nomás, ¿ya? Pero si es que pagan ITAN, lo retiro de mi base imponible. Si es que no pagan ITAN, ahí sí lo dejo ahí dentro de la base imponible. Seguimos. El valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. Ya, entonces si yo tengo maquinarias y equipos, ¿eso dónde está? Eso está en la cuenta 33. Ya todo lo que es activo fijo. ¿Y qué son los activos fijos? Los activos fijos son estos bienes que tiene la empresa para usarlo por un periodo mayor a un año. Ya, este es un activo fijo. ¿Ya? Entonces, si esta partida de activo fijo tiene bienes que tienen antigüedad de un año, 2 años o 3 años, ¿ya? Hasta 3 años, eso yo voy a retirarlo, ¿ya? Eso voy a retirarlo. Solamente se va a considerar para la base del ITAN estas maquinarias que tengan antigüedad superior a 3 años. ¿Ya? Superior a 3 años. Ya, ojo ahí, solo las maquinarias que tengan superior a 3 años se va a considerar. Si es que esa maquinaria tiene una antigüedad menor a 3 años, eso hay que retirarlo también de la base imponible. Ya es otra deducción que se tiene que hacer a la base imponible. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cuentas de existencias y las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación en caso de las empresas exportadoras. Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿No? Aquí tenemos dos casos, ¿ya? Tenemos existencias y cuentas por cobrar producto de exportaciones. Entonces, ¿qué es una empresa exportadora? ¿No? Una empresa exportadora es esta empresa que vende sus productos al exterior, ¿no? Saca sus productos del territorio nacional y los comercializa a otras empresas o personas que se encuentren en el exterior. Ya, eso hay que nosotros tenerlo en cuenta. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿No? De repente, ya somos una empresa nosotros exportadora. Ya, de repente vendemos, no sé, uvas. Ya, vendemos uvas, no sé, a Chile. Y entonces, yo tengo mis clientes en Chile, ¿no? Yo vendo a supermercados en Chile mis uvas. Entonces, todo lo que sea cuentas por cobrar, producto de operaciones de exportación, es decir, mis cuentas por cobrar de mis clientes chilenos, eso también voy a retirarlo de mis activos para el cálculo del impuesto temporal a los activos netos. ¿Ya? Y con respecto a las existencias hay que calcular un coeficiente. Ese coeficiente lo vamos a explicar en un caso práctico, ¿ya? Pero aquí vamos adelantando que a las existencias se le aplica un coeficiente en caso de que nosotros seamos una empresa exportadora, ¿ya? Con respecto a las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación, eso sí vamos a retirarlo. Ya hemos dicho que la exportación es cuando yo vendo mis productos a países fuera, a clientes que estén fuera del Perú, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, yo vendo uvas a empresas que están en Chile, ya entonces toda mi cuenta por cobrar de esos clientes chilenos se tendrá que retirar de la base imponible para el cálculo del ITAN. ¿Ya? Listo. Aquí un punto con respecto al segundo punto de la maquinaria nos dice, ¿y yo cómo determino la antigüedad de mi maquinaria? ¿No? Ese es un tema también, es importante, ¿no? ¿Cómo es que yo determino
la antigüedad de mi maquinaria. Ya, yo determino la antigüedad de mi maquinaria. ¿De qué forma yo determino la antigüedad de mi maquinaria? Ya, yo voy a determinar la antigüedad de mi maquinaria en base a la fecha de emisión. Ya, en base a la fecha de emisión yo voy a determinar la antigüedad de mi maquinaria. Eso es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta, ya en base a la fecha de emisión o de ser maquinaria importada en base a la fecha de TUA, ya. Entonces, en base a eso yo voy a determinar cuál es la antigüedad de esta maquinaria, ya. Ya sabemos que si tienen una antigüedad que no es superior a los 3 años, se va a retirar de la base imponible, ya se va a retirar de la base imponible. ¿Ya? Y estos 4 puntos que hemos tocado son los principales, ¿ya? Estos 4 puntos son las principales deducciones que se le hace al ITAM, pero hay más deducciones que se le tiene que hacer, ¿no? Y hemos visto este tema de acciones, hemos visto el tema de maquinarias, ya, mira, aquí se encaje estableció por la SDBS para empresas múltiples. Esto aplica para empresas del sector financiero, ¿ya? Esta exportación ya hemos visto. Esto también es un tema que no aplica en general a las empresas, ¿no? Entonces, aquí está, mira, los inmuebles del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? También es un tema que es de aplicación para nada más el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, no hay mucho que enfocarnos ahí, ¿no? Ahora dice, bienes entregados en concesión, ya, por el Estado para obras de infraestructura y de servicios públicos, ¿no? Entonces, aquí está los 10 puntos que nos establece la ley del ITAM, ¿ya? Pero ya hemos dicho que el general son estos 4 puntos, ¿ya? Acá hay otros 10 puntos que aplican, ¿no? Al Estado, ¿no? Aplican a empresas del sector financiero, ya, incluso a empresas públicas, a museos, a empresas de servicios públicos, al Instituto Nacional de Cultura, pero eso ya no es es de aplicación para muy pocas empresas, ¿no? Lo importante es que nosotros conozcamos el general de las empresas, y esto es el general, esto es lo que van a tener en general las empresas, ¿no? Ya si ustedes están viendo el tema de instituciones públicas, etcétera, aquí dice cuáles vamos a exceptuar, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos la forma del pago del ITAM. Ya hemos mencionado cómo se determina la base imponible para el cálculo del ITAM. Ya eso ya hemos revisado. ¿Cómo determinamos la base imponible para el cálculo del ITAM? Eso ya lo hemos determinado, ya lo hemos revisado. Hemos visto qué adiciones se puede hacer y también hemos visto qué deducciones se le puede hacer. Ahora, una vez yo ya determiné el monto de mi ITAM a pagar, ya una vez yo ya determiné el monto de mi TAN a pagar, ahora la pregunta está, ¿qué formas de pago nosotros tenemos? Ya, nosotros tenemos dos opciones, podemos pagar al contado, es decir, el monto al 100%, o podemos fraccionarlo en 9 cuotas, ¿ya? Lo más usual es que se fraccione en 9 cuotas, ¿ya? Pero en el caso de que una empresa también desee, puede hacer el pago al contado, es decir, el 100% en una sola cuota, ¿ya? Pero en general la mayoría de empresas va a coger la opción de fraccionado en 9 cuotas mensuales, ¿ya? Entonces esas son las dos formas. Uno, puedo pagarlo el 100% en una sola cuota, o dos, lo tendré que fraccionar en 9 cuotas mensuales iguales, ¿ya? Ahora, este pago que yo hago del ITAM se recupera porque se puede aplicar contra los pagos a cuentas del impuesto a la renta. Ya, entonces yo puedo aplicar este pago del ITAM contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ya, si es que yo hice el pago al contado, el 100% en una sola cuota, yo puedo aplicarlo, ¿no? Ya ese 100% que pagué, ir aplicándolo contra mis pagos a cuentas del impuesto a la renta. Si es que yo lo he fraccionado en 9 cuotas mensuales, ya yo tendré que aplicar estas 9 cuotas, ya, con cada pago a cuenta de acuerdo a la cuota que corresponda. Ya, por ejemplo, si yo pagué mi cuota, ya, ahora voy a pagar, por ejemplo, la cuota presentando mi declaración. Ya, esta cuota la tendré que aplicar ya en la siguiente declaración, ¿no? En la declaración de abril. Y la siguiente que pague en abril ya se pagará así, ¿no? Entonces, va a depender de la cuota que yo pague y se va a pagar con la declaración mensual que corresponda. Ya, eso es con respecto a las 9 cuotas
mensuales. Ya a medida que yo voy pagando cada cuota mensual, se va a tener que ir aplicando ya con la cuota que corresponda a la declaración mensual del periodo. Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya, lo otro, ¿qué pasa si es que yo apliqué contra mis pagos a cuenta y todavía tengo un saldo del ITAN? Ya, si es que yo apliqué mis pagos a cuenta y todavía tengo un saldo del ITAN, yo puedo aplicarla contra el pago del impuesto a la renta anual. Ya contra el pago del impuesto a la renta anual, yo también ahí puedo aplicar en caso de que me sobre un saldo del ITAN. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que yo, después de también aplicarlo contra mi impuesto a la renta anual, todavía tengo un saldo? Ahí sí puedo solicitar la devolución. ¿Ya? ¿Cómo solicito la devolución? A través del formulario 4949. ¿Ya? Entonces, ese sería el tema, ¿no? Ya sabemos, el ITAN se aplica contra los pagos a cuenta. ¿Ya? Si es que yo no agoto mi TAN una vez aplique contra mis pagos a cuenta, lo puedo aplicar contra el impuesto a la renta anual a regularizar. ¿Ya? Si es que una vez le aplique al impuesto a la renta anual todavía no se agota, ahí recién puedo solicitar la devolución. ¿A través de qué formulario? Del formulario 4949. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? Se puede hacer un pago al contado, ¿ya? O se puede hacer un pago fraccionado en 9 cuotas, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo, ¿ya? En caso de que nosotros hagamos un pago al contado, se tendrá que pagar con el formulario 648, ¿ya? Y para el pago fraccionado de las 9 cuotas, se va a tener que usar el formulario 1662, ¿ya? El formulario 1662 para el pago de las 9 cuotas. Si pago al contado, a través del formulario 648. ¿Ya? Y para el pago de las 9 cuotas tendré que utilizar el formulario unos 1662. Ya, eso nosotros hay que tenerlo en cuenta. Ya, ahora, ya habíamos mencionado, ¿no? ¿En qué fecha nosotros tenemos que presentar nuestra declaración del ITAN? Ya hemos dicho que se presenta de acuerdo al cronograma de vencimiento de obligaciones mensuales para el mes de marzo. Y aquí está, ¿no? Aquí está el cronograma del mes de marzo, ¿no? Los RUCs que acababan en 0 han debido declarar ayer, porque hoy estamos 17 de abril. Ya 19 de abril. ¿Ya? RUCs que acaben en número 2 y número 3 tendrán que presentarlo el 20 de abril. ¿Ya? RUCs que acaben en el dígito 4 y dígito 5 tendrán que presentarlo el día 21 de abril. ¿Ya? Que acaben en el dígito 6 y dígito 7 tendrán que presentarlo el 22 de abril. ¿Ya? Que terminen en el dígito 8 y 9 tendrán que presentarlo el día 23 de abril, ¿ya? Y los buenos contribuyentes el día 26 de abril, ¿ya? Entonces, hasta esa fecha se va a presentar la declaración del ITAN, hasta el día 26, ¿ya? Hasta el día 26 se va a presentar, ¿ya? Para lo que sean los buenos contribuyentes. Ya el resto va a tener que presentarlo hasta el día viernes, ¿no? De lunes a viernes se va a tener que presentar las declaraciones del ITAN, ¿ya? Para aquellos contribuyentes que estén en la obligación de presentar su declaración del ITAN. Ya, y aquí está, ¿no? Ya hemos explicado esta parte, que el tema del ITAN se aplica contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? Si es que yo al momento de aplicarlo contra mis pagos a cuenta del impuesto a la renta todavía tengo un saldo, lo aplicaré contra la regularización del impuesto a la renta. Ya lo aplicaré contra la regularización del impuesto a la renta. Y ahora, ¿qué es la regularización del impuesto a la renta? Es el impuesto a la renta anual. Ya, esa es la regularización del impuesto a la renta. Es el impuesto a la renta anual. ¿Ya? Y si es que yo, una vez de haberlo aplicado contra mis pagos a cuentas y contra la regularización del impuesto a la renta, todavía tengo saldo, tendré que solicitar la devolución del ITAN no aplicado. ¿Cómo solicito la devolución? A través del formulario 4949. Ya, listo. Hay que tener en cuenta que con respecto al ITAN, el ITAN no puede salir del periodo, ¿ya? Por ejemplo, mi ITAN, ahora vamos a tener que pagar, tendría que ser de acuerdo al cronograma de vencimiento, ¿ya? Si es que seleccionamos una cuota, lo pagaremos, ¿no? El 100%. Si es que seleccionamos 9 cuotas, tendremos que pagar solamente una primera cuota ahora en este mes, ¿no? En el mes de abril. Ya, nada más una cuota.
¿ya? Y el resto de cuotas le iremos pagando cada mes. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa? No, yo llego a mi presentación de mi declaración jurada anual de impuestos, ¿ya? ¿Y qué pasa? No, yo supongamos que todavía tengo saldo, y yo digo, entonces lo voy a seguir aplicando contra los pagos a cuenta en el año 2022, ¿ya? ¿Será válido? No, no es válido, ¿ya? Nosotros ya no vamos a poder seguir aplicando el ITAN si es que salimos de este año 2021, ¿ya? Lo utilizaremos para los pagos a cuenta del 2021, ¿ya? Y si no se agotó, lo utilizaremos contra la regulación del impuesto a la renta, ¿ya? Y si es que no se agotó, tenemos que solicitar la devolución, ¿ya? No vamos a poder seguir aplicándolo para los pagos a cuenta del año 2022, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo teniendo un saldo no solicité la devolución, ¿ya? Eso va a ser un gasto para el año 2022 y va a ser un gasto aceptado para fines tributarios, ¿ya? Pero para el año 2022, ya eso es importante que tengamos en cuenta, ya lo recomendable es que se solicite la devolución, ¿no? Porque el tema del gasto no beneficia, ¿no? Porque el gasto nada más nos rebajaría el impuesto a la renta en un 29.5%, que es el tema de la tasa, ¿no? Entonces yo estaría perdiendo el 71% de este ITAN, ¿no? Si es que yo no lo aplico y al final queda como gasto. Estaría perdiendo el 71% de este monto del ITAN. ¿Ya? Este es el artículo 8 y aquí está el artículo 9. ¿Qué me dice el artículo 9? En el caso de que yo seleccione la modalidad de pago fraccionado del ITAN, ¿ya? ¿En qué momento yo debo de aplicarlo? Ya, eso es lo que me dice este artículo 9 del reglamento de la ley del impuesto ITAN. Entonces dice, ¿no? Si yo pago mi impuesto en abril, ya voy a poder aplicar contra los pagos a cuenta desde marzo a diciembre, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este es para el caso de que yo fraccione en 9 cuotas. ¿Ya? Si yo pago en mayo, voy a poder aplicarlo desde abril a diciembre. Ya hay que también tener en cuenta que el pago del ITAN mensual es hasta el mismo día de la presentación de la declaración mensual de impuestos, ¿ya? Hasta ese día tengo que presentar mi ITAN, ¿ya? Lo correcto es pagar antes el ITAN para luego aplicarlo contra el pago a cuenta mensual. Eso es lo correcto hacer, ¿ya? Porque si nosotros primero presentamos nuestra declaración mensual de impuestos sin haber pagado el ITAN, no vamos a poder aplicar este ITAN, ¿ya? El ITAN tiene que estar pagado para que se pueda aplicar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, si yo pago mi TAN en abril, hay que tener en cuenta que se paga en abril, pero se tiene que pagar antes de presentar el declarar fácil, ¿ya? Para poder aplicarlo contra el impuesto a la renta, ¿ya? Igual en mayo, ¿no? Si yo pago en mayo, pero tiene que pagarse antes de presentar la declaración mensual del mes de abril, ¿ya? Y así bajamos hasta diciembre, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya, ¿qué tenemos aquí, no? Ya, esto ya hemos hablado, ya que el tema del ITAN se aplica contra los pagos a cuenta del impuesto, ¿ya? Si es que no se logra aplicar el 100% contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ya se tiene que aplicar con el impuesto a regularizar de manera anual, ¿ya? Se tiene que aplicar contra el impuesto a regularizar de manera anual. Si es que yo no lo logro aplicar, ya, si es que yo no lo logro aplicar, ya finalmente se tendrá que aplicar contra, bueno, si es que no se logra aplicar con el pago a la renta por regularizar de manera anual, se tendrá que solicitar la devolución de este ITAN. Ya se va a tener que solicitar la devolución de este ITAN, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿el ITAN se podrá aplicar contra un impuesto distinto al impuesto a la renta? No. El ITAN solamente se puede aplicar contra el impuesto a la renta. No se puede aplicar contra IGB, no se puede aplicar contra multas, no. Solamente se aplica contra el impuesto a la renta. Y si es que no se agota, se solicita la devolución. ¿Ya? Así es como trabaja el ITAN. ¿Ya? Entonces con eso hemos culminado la parte teórica y ahora vamos a pasar a un caso práctico. Ya no sé si hasta este punto hayan quedado dudas o consultas o de repente algún punto de la explicación no quedó claro.
Ya, entonces continuamos. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer análisis del caso práctico en Excel, ¿ya? Vamos a desarrollar un caso práctico del cálculo del ITAN en Excel y en base a este caso práctico de Excel vamos a llenar el PT648, ya que el llenado del PT648 es muy sencillo, ¿ya? El tema está en que nosotros calculemos de manera correcta nuestro ITAN. Ya, entonces aquí tengo, ya aquí voy a tener mi caso práctico. Ya. Ya, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Nosotros habíamos mencionado ya que el tema para presentar la declaración del ITAN es el mismo, se aplica el mismo cronograma que para la obligación de presentar las declaraciones del mes de marzo. Ya, y aquí está, ¿no? Esta es la declaración desde el mes de marzo. Ya, como habíamos mencionado, ya los vencimientos han comenzado el día 16, es decir, el día viernes 16, es decir, ayer. Ayer comenzaron los vencimientos para presentar tanto las obligaciones mensuales del mes de marzo como la obligación para presentar el PT648, que es la declaración del ITAN. ¿Ya? Eso nosotros hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, si tu RUC acaba en 1, el día 19 tendrás que presentar esta declaración. Pasamos. Planteamiento del problema. Ya aquí tenemos la información de una empresa. Ya aquí tenemos la información de una empresa. Ya su información financiera según el formulario virtual 710. ¿Ya? ¿Qué es el formulario virtual 710? Es la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Ya ese es nuestro formulario 710. Listo, aquí está toda mi información, ¿no? Cuánto tengo en efectivo, ¿no? Cuánto tengo en activo corriente, ¿ya? Cuánto tengo en activo no corriente y mi total activo. ¿Cuánto es mi total activo? 5.988.640. ¿Excede el millón? Sí excede el millón, por lo tanto, esta empresa está en la obligación de presentar su declaración por el impuesto temporal a los activos netos, ¿ya? Seguimos bajando. ¿Qué información más me da el caso? Tengo anexo 1 de cuentas por cobrar, tengo anexo 2 de existencias, ¿ya? Tengo anexo 3 de inversiones y tengo anexo 4, en este caso, ¿de qué tengo este anexo 4? De propiedad, planta y equipo, ¿ya? Y aquí tengo una información de mis ventas, ¿ya? Toda esa información yo tengo aquí. Listo, entonces ya tengo aquí la información financiera. Esta sería la información de mi estado de situación financiera. Ya esa sería la información de mi estado de situación financiera. Ya, correcto. Entonces, conforme a ello, seguimos aquí. Y aquí tenemos información adicional. Ya, vamos a revisar qué tenemos aquí por información adicional. Y me dice, el monto por desvalorización de existencias por 107.913 corresponde a una estimación contable para medir las existencias a su valor neto realizable en virtud de la NIC 2, respecto al cual no se cumplen las condiciones para que sea admitido tributariamente. Ya, ahora aquí viene la pregunta. ¿Esta desvalorización está conforme a qué? Está conforme a la NIC 2. Ya, esta desvalorización está conforme a la NIC 2. Ya, entonces, ¿qué hemos dicho? Ya, ¿a qué debe estar las partidas de nuestro estado financiero para que sean consideradas dentro de la base imponible para el cálculo del ITAN? ¿Ya? Tienen que estar a su costo histórico, ¿ya? Tienen que estar a su costo histórico, ¿ya? Entonces, si yo lo llevo a valor neto realizable, ¿está a su costo histórico? No. Por tanto, esta desvalorización por 107.913 se tiene que adicionar. ¿Por qué adicionar? Porque una desvalorización va a rebajar el monto de mis activos netos, ¿ya? Si yo desvalorizo, se rebaja mi activo. Entonces, como esa desvalorización no entra a mi base imponible, yo tengo que adicionarlo. Ya, tengo que adicionarlo.
Ya, eso primero hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Segundo punto, dice, producto de una revaluación del terreno, aumentó su valor en 650.000, medido a valor razonable conforme a NIF. Listo. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? Bueno, aquí dice valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor de mercado. ¿Y qué hemos dicho? ¿A qué deben llevarse las partidas de nuestro estado de situación financiera para calcular el activo que sea el de base imponible para el cálculo del ITAM? ¿Ya? ¿A qué debe llevarse? Debe llevarse solo a costo histórico. ¿Ya? A valor, si está a valor de mercado no va a ser válido. ¿Ya? Por lo tanto, este incremento en 650.000. Entonces, yo tengo en mi activo un incremento que no debe considerarse en la base imponible. Si tengo un incremento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una deducción, ya una deducción para llevarlo a su costo histórico. Entonces, el primero es adición, ya. El segundo es deducción, ya, eso tenerlo en cuenta. Primero es adición, el segundo es deducción. Tercero, dice, del total de activos fijos, el monto de 264.480 corresponde a maquinaria y equipo que tiene una antigüedad no mayor a de 3 años. ¿Qué habíamos dicho? Correspondiente a la maquinaria y equipo, habíamos dicho que la maquinaria y equipo que tenga una antigüedad no mayor de 3 años no va a ser considerada dentro de la base imponible para el cálculo del ITAM. Eso habíamos dicho, ya que la maquinaria, ya que tenga una antigüedad no mayor de 3 años, no va a ser considerado dentro de la base del ITAM. Entonces, si yo no debo de considerar esto tengo que quitarle. Si le tengo que quitar es una deducción. Listo. Seguimos analizando. Dice, la partida referida a vehículos, dice, comprende un único vehículo de uso operativo, el cual tiene una depreciación contable en el ejercicio equivalente a 33.625, ¿ya? Tiene una depreciación contable en el ejercicio equivalente a 33.625, producto de una estimación de vida útil equivalente a 4 años, ¿ya? Sin embargo, la depreciación aceptada tributariamente es de 26.900. La depreciación de los demás bienes del activo fijo no difiere de la depreciación tributaria aceptada. Ya, ahora, nosotros sabemos que en el tema de depreciación hay un distinto tratamiento conforme a normas contables que conforme a normas tributarias. Ya, entonces, yo para sacar la depreciación conforme a normas contables, me voy a basar en lo que me indique la NIC 16. Ya me voy a basar en lo que me indique la NIC 16 para calcular mi depreciación contable. ¿Ya? Y para calcular mi depreciación tributaria, yo me voy a basar en lo que me indique el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ya, para depreciación tributaria, yo me voy a basar en el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Y para tema de mi depreciación contable, ya voy a basarme en la NIC 16, ¿ya? Por lo tanto, ya contablemente, ¿yo cuánto tengo mi depreciación de acuerdo a esto? 33.625. Y tributariamente, ¿cuánto es la depreciación? 26.900, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el exceso? No, yo debo de basarme en lo tributario. Entonces yo debo tomar en cuenta la depreciación tributaria, no la depreciación contable. Pero la depreciación contable va a estar en mis estados financieros, porque en mis estados financieros yo lo voy a presentar conforme a normas contables. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el exceso? 33.625 menos 26.900. ¿Cuánto es el exceso? El exceso es 6.725. Ese es el exceso. El exceso es 6.725. Estos 6.725, ¿qué serán? Ya, estos 6.625... ¿Ya? Estos 6.725 es un exceso de la depreciación contable sobre la depreciación tributaria.
Ya, entonces yo tengo que retirar estos 6.725 de la base imponible para el cálculo de mi impuesto temporal a los activos netos. Entonces, si yo tengo que retirarlo, ¿qué va a ser? Va a ser una deducción. Entonces aquí colocamos este monto, ¿ya? Y este monto va a ser también una deducción. Listo, entonces ya hemos determinado en cada punto si es que corresponde a hacer una adición o si es que corresponde a hacer una deducción. Ya para el primer caso es adición, los otros casos son deducción, aquí también es deducción, aquí también es deducción. Listo. Ahora, vamos al tema a la siguiente hoja que es solución. Listo, y aquí nosotros vamos a tener la solución para el tema de determinar nuestro ITAN. Ya aquí está, ¿no? Incluso las casillas que corresponden al PET 648, que también ahora vamos a revisar el tema del llenado. Ya, ahora, primero nos dice, ¿no? La base imponible al 31 de diciembre. Ya, ¿cuánto es lo que yo tengo en mis activos netos al 31 de diciembre del 2020? Eso lo tenemos de nuestro estado financiero. Ya, vamos a nuestro estado financiero. ¿Dónde está mi total activo? Aquí está mi total activo. ¿Cuánto tengo? 5.988.640. Ese va a ser mi punto de partida. ¿Ya cuánto tengo de monto al cierre del año 2020 en mis activos netos? ¿Ya cuánto tengo? 5.988.640. Entonces eso lo traslado aquí. Listo, trasladé aquí 5.988.640. ¿Qué más tengo? Adiciones, desvalorización de existencias. ¿Cuánto es mi desvalorización de existencias? Ya dice adiciones, desvalorización de existencias. ¿Cuánto es el monto de mi desvalorización de existencias? Tenemos que ir aquí, ¿no? Buscamos y aquí tenemos el tema, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? El monto por desvalorización de existencias por 107.913 y eso está aquí, ¿no? En mi anexo de existencias, ¿no? Aquí está. Vamos al anexo 2. Ya, aquí está, anexo 2. ¿Cuánto tengo de desvalorización de existencias? 107.913. Ya, eso tiene que ser una adición. Entonces voy a adicionarle aquí. 107.913, ya, eso voy a adicionar. ¿Cuánto? 107.913. Eso yo tengo que adicionarle a mi base imponible para el cálculo del ITAN. Ya, seguimos. ¿Qué más tengo? Depreciación no aceptada tributariamente. ¿Cuánto es mi depreciación no aceptada tributariamente? Lo hemos determinado aquí, ¿no? Lo hemos determinado aquí. ¿Cuánto es mi depreciación no aceptada tributariamente? 6.725. 6.725 es el monto de mi depreciación no aceptada tributariamente. Listo, entonces esas serían mis dos adiciones, ¿no? 107.000 por el tema de la desvalorización. Ya hemos dicho, ¿por qué la desvalorización de existencias no va a ser aceptada como parte de la base imponible para el cálculo de mi ITAN? No es aceptada porque para calcular el ITAN tienen que estar todas las partidas de mi activo al costo histórico, ¿ya? ¿Y cómo se genera esta desvalorización? Esta desvalorización se genera porque yo llevé mis existencias, aquí llevé mis existencias las llevé a su valor neto realizable, ¿ya? Por eso se generó este monto. Entonces, como se generó producto de que yo lleve a valor neto realizable, entonces ya no está a su costo histórico. Entonces yo no voy a considerar esta desvalorización. Ahora, la depreciación, ¿por qué lo adicionamos? Ya hemos revisado ahí, hay un exceso en depreciación contable en comparación con la depreciación tributaria. ¿Y qué hemos dicho? Para el cálculo del ITAN vamos a tomar en cuenta que la depreciación tributaria, más no la depreciación contable, ¿ya? La depreciación conforme a las tasas que nos da el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, conforme a esas tasas yo voy a determinar mi depreciación tributaria. Entonces yo comparo el exceso de lo contable y lo tributario, ¿cuánto es? 6.725, por lo tanto eso va a ser otra adición. ¿Cuánto suman ambos? 114.638. Ya, ahora vamos a las deducciones. Entonces primero vamos aquí al análisis, volvemos a mi PPT, ¿ya?
Ya, bueno, eso al final damos una revisada al análisis que tenemos en el PPT. Ya vamos a culminar con el Excel. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Deducciones. Ya, ahora tengo deducciones. Vamos a teoría. ¿Qué habíamos dicho ¿qué habíamos dicho con respecto a las exportaciones? Ya habíamos dicho con respecto a las exportaciones que el tema de las cuentas por cobrar, ya que provengan de operaciones de exportación, ya ¿qué cuentas por cobrar provienen de operaciones con exportación? Ya hemos hecho el ejemplo, por ejemplo, supongamos que yo soy una empresa, ya hemos dicho, ¿no? Supongamos que yo soy una empresa que vende sus productos a otro país. Ya supongamos que yo soy una empresa que vende, por ejemplo, uvas a Chile. Entonces yo soy una empresa exportadora. Entonces todas mis cuentas por cobrar que yo tenga, ya con estas empresas, ya que sean de Chile, como son cuentas por cobrar que tienen su origen en operaciones de exportación, eso yo tengo que retirarlo de la base imponible para determinar el ITAN. Ya, eso yo tengo que retirarlo de la base imponible para determinar el ITAN. Ahora, ¿de dónde saco esta información? ¿De dónde saco las facturas pendientes por cobrar de exportaciones? Vamos a la información financiera que yo tengo, ¿ya? Entonces, en mi anexo 1 yo tengo la información de mis cuentas por cobrar. Y miren cuánto tengo aquí. Dice facturas por cobrar por exportación. ¿Y qué nos dice la ley del ITAN? La ley del ITAN nos dice que no va a formar parte de la base imponible para el cálculo del ITAN aquellas cuentas por cobrar que provengan de operaciones de exportación. Entonces, esto va a ser una deducción. Ya, esto va a ser una deducción. Listo. ¿Cuánto es? Menos 111.410. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos existencias relacionadas a operaciones del exterior, ¿ya? Ahora aquí está, ¿no? Ya hemos dicho igual, ¿no? Al igual que las exportaciones, a las existencias hay que aplicarle un coeficiente para determinar qué porcentaje corresponde a exportación, ¿ya? ¿Y cómo determinamos ese coeficiente? Vamos al planteamiento del problema. ¿Ya? Para determinar el coeficiente que yo debo de aplicarle a mis existencias, ya con la finalidad de que yo determine de mis existencias qué parte corresponde a exportación, yo tengo que aplicarle un coeficiente al monto que yo tenga en mis existencias. Ya voy a tener que aplicarle un coeficiente al monto que yo tenga en mis existencias. Entonces vámonos a nuestro anexo 2. ¿Ya? Y aquí está, ¿cuánto tengo en existencias? 827.333, ¿ya? ¿Cuánto tengo? 827.333, ¿ya? Estas es mis existencias, ¿ya? Estas es mis existencias, 823.333, ¿ya? Ahora, no va a formar parte de la base imponible para determinar el ITAN aquellas existencias, pero aquellas existencias que sean destinadas a operaciones de exportación, ¿ya? Para que yo determine qué parte de mis existencias están destinadas a operaciones de exportación, yo debo de aplicarle un coeficiente a este monto de las existencias. ¿Cuánto es mi monto? Mi monto es 827.333. A este 827.333 yo tengo que aplicarle un coeficiente, ¿ya? Entonces voy a aplicarle aquí un coeficiente, ¿ya? ¿Cómo determino mi coeficiente? Ya yo me voy aquí a la parte de abajo, ¿ya? Y aquí tengo mis ventas, ¿no? ¿Cuánto tengo de ventas? Tengo, ¿no? Mis ventas de mi exportación, ¿cuántos son? Aquí está, ¿no? A ver, vamos aquí, ¿ya? Conforme a la información que tengo en mi anexo, dice que yo tengo ventas por exportación. Se entiende que este monto de las ventas son las ventas del año 2020. ¿Cuánto es el monto que tengo en ventas al cierre del 2020 en ventas por exportaciones? Tengo 1.504.000, ¿ya? Esto, que es ventas por exportación, ya ventas export, ¿ya? Esto lo tengo que dividir entre el total de ventas, ¿ya? Entre el total de ventas. ¿Cuánto es mi total de ventas? 6.440.000, ¿ya? Entonces, y esta división
ya, esto yo voy a tener que multiplicarlo, ya, por el valor de mis mercaderías, ya, ventas de exportación sobre el total de ventas por mis mercaderías. ¿Cuánto tengo en mercaderías? Vamos aquí, ¿no? 827.333, ya, aquí está. ¿Cuánto me saldrá? Vamos a ver, ¿no? Esto entre esto por el monto de mis mercaderías. ¿Cuánto sale? 193.000. ¿Ya cuánto sale? 193.095.72. A ver, vamos nuevamente a las mercaderías. A ver, aquí están mis mercaderías. A ver, disculpen, ya vamos, el monto de las mercaderías no es este, sino es el de aquí. A ver, subimos nuevamente. Ya, el monto es este, 719.420. Ya, porque ese es el monto de mis existencias. Ahora sí, ya, ahí está el monto de mis existencias, ya, le multiplico por mis ventas que son origen en que tienen su origen en exportaciones, es decir, mis ventas, producto de exportaciones, sobre el total de ventas. Eso lo multiplico a mis mercaderías y me va a salir el monto de mis mercaderías de exportación. Ya, el monto de mis mercaderías de exportación. Este es el monto de mis mercaderías de exportación. Ya, para el tema del ITAN tenemos que redondear sin decimales, ¿ya? ¿Cuánto sería? 167.909, ¿ya? 167.909. Entonces aquí vamos a colocarle menos 167.909. Listo. ¿Qué más tenemos? Maquinarias y equipos que no tengan antigüedad superior ¿a cuánto? A 3 años. Ya, maquinaria y equipo que no tengan antigüedad superior ¿a cuánto? Superior a 3 años. Ya, maquinaria y equipo que no tengan antigüedad superior a 3 años. ¿Ya? Entonces, ese dato tenemos, sí tenemos ese dato, ¿no? Regresamos al planteamiento del problema. Ya, y en información adicional tenemos, ¿no? Dice, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto es? Dice 264.480 corresponde a maquinaria y equipo que no tiene una antigüedad no mayor de 3 años. Ya, si es que no tiene una antigüedad no mayor de 3 años, eso yo tengo que deducirlo. Ya, eso yo tengo que deducirlo. Ya, entonces eso vamos a colocarlo aquí, ya. 264.480, ya. 264.480, ya. Eso yo voy a tener que deducirlo. ¿Cuánto es? 264.480. Listo. ¿Qué más tenemos? Activos a valor razonable. Ese dato lo tenemos, también lo tenemos, ¿no? Regresamos aquí, ¿ya? ¿Qué dice? ¿No? Aquí dice, ¿no? Producto de una revaluación del terreno aumentó. ¿En cuánto aumentó? Dice, aumentó en 650.000. Dice, ¿no? Producto de una revaluación, dice, aumentó en cuánto? Aumentó en 650.000. Entonces le colocamos aquí, menos 650.000. Listo. Por último, ¿qué tenemos? Las inversiones mobiliarias, ¿no? Ya habíamos dicho que las acciones que provengan de otras empresas, eso también se va a tener que quitar de la base imponible para el ITAN. Ahora vamos a mi información financiera. Ya, ¿cuánto tengo en inversiones mobiliarias? Aquí está, ¿no? 412.213. 412.213. Y ahí está, ¿no? 412.213. ¿Cuánto es en total la suma? La suma es 1.596.012. Esa es la suma de deducciones, ya. Ahora, ¿cuánto es mi base imponible? Yo tengo que sumarle, ¿no? A mi casilla las adiciones, ya. Y tengo que restarle las deducciones. Como esté en negativo, le sumo, ¿no? Listo. ¿Y cuánto me sale? 4.507.266, ya. Entonces, en mi estado financiero yo tenía casi 6 millones, ya.
pero luego de aplicarle las deducciones y las deducciones me ha quedado más o menos 4,5 millones. Ya esa es mi base imponible para determinar el tema del ITAN. Ya esa es mi base imponible para determinar el tema del ITAN. Ya está, ahora aquí está, ¿no? Nosotros sabemos, ya hemos determinado la base imponible, ¿no? O cuántos mis activos netos, ya para el cálculo del ITAN. Ya, ahora, dice, existe una parte que no está afecta al impuesto. Ya, entonces, si nosotros regresamos a la teoría, ¿qué habíamos dicho, no? Si nosotros regresamos a la teoría, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que solamente se paga el impuesto sobre el exceso del millón. Ya el exceso del millón sobre el monto de la base imponible, sobre esa parte se va a pagar el ITAN. Entonces yo tengo que restarle ¿cuánto? 1 millón. Listo. Le resto 1 millón. Ay, disculpen, este millón es aquí. Ya, le resto 1 millón y finalmente voy a tener la base imponible. ¿Cuánto es la base imponible? 3.507.266. A esto le tengo que aplicar la tasa del 0.4%. ¿Cuánto me sale? 14.029. Ya para el tema del ITAN se redondea todo a soles, ya sin dígitos. Ya 14.029. Ya, ahora, ¿cuánto es mi TAN a pagar? El mi TAN a pagar es 14.029. Ahora, mi modalidad de pago. Hemos dicho que existen dos modalidades de pago. ¿Cuáles son las modalidades de pago? Las modalidades de pago son, uno es al contado, otro es que nosotros lo fraccionemos en cuánto, en 9 cuotas. Ya, esas son las dos formas. Ya, uno es que sea al contado en una sola cuota y la otra es que nosotros lo fraccionemos ya en varias cuotas. ¿Ya? Entonces, en este caso es fraccionado. Entonces, ¿cuánto será mi obligación de pagar? Será esto entre 9. ¿Cuánto es? 1.559. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que nosotros hemos determinado el tema del ITAN. ¿Ya? Ahora vamos al PPT, porque en el PPT tenemos análisis por cada punto. ¿Ya? Tenemos análisis por cada punto. Listo, ya. Primero, ¿no? Nosotros tenemos con respecto a las cuentas por cobrar. ¿Qué habíamos dicho, no? Que si estas cuentas por cobrar provienen de operaciones de exportación, eso se va a tener que retirar de la base imponible. Ya, entonces, para este caso, ¿cuánto era el monto ya de las cuentas por cobrar que provenían de operaciones de exportación? Era 111.410, ¿ya? Y eso lo hemos retirado del Excel. ¿No? 111.410 lo hemos retirado aquí, ¿no? Aquí está, 111.410. ¿Por qué lo hemos restado? Porque proviene de operaciones de exportación. Y si proviene de operaciones de exportación, no se va a considerar dentro de la base imponible para el cálculo del ITAN. Listo, seguimos. ¿Qué otro punto tendremos? Ya, el tema de las existencias. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho con respecto a las existencias? Ya, con respecto a las existencias, habíamos dicho con respecto a las existencias, que para el tema del cálculo del ITAN se debe considerar el monto ¿a qué? Al costo histórico. Ya se debe considerar el monto al costo histórico. ¿Ya? ¿Y qué teníamos nosotros en este caso? Ya nosotros teníamos en este caso que esa desvalorización era producto de una estimación a valor neto realizable. Era producto de una estimación a valor neto realizable, ¿ya? Entonces, por eso es que no hemos considerado esa desvalorización. ¿Cuánto era el monto de la desvalorización? Era 107.913. Ya es por eso que no hemos considerado estos 107.913. ¿Ya? Punto B. Dice existencias relacionadas a operaciones de exportación. Y eso también ya hemos explicado, ¿no? Se calcula un coeficiente de las ventas por exportación sobre el total de ventas. Este coeficiente se multiplica y nos da 167.909,
que es lo mismo que hemos colocado en nuestro archivo, ¿no? Para el cálculo del ITAN, 167.909 por existencias, ¿ya? Y 107.913 por desvalorización de existencias. Estos dos lo hemos colocado en el Excel, ¿cierto? Sí, nosotros vamos al Excel y aquí está, ¿no? 167.909 por existencias relacionadas a operaciones del exterior, ¿ya? Y aquí está, la desvalorización de existencia es 107.913. Ambos valores los hemos considerado. Vamos nuevamente al PPT. Siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hemos dicho? ¿Ya? Con respecto a la propiedad, planta y equipo, ya para el tema del cálculo del ITAN, ya con respecto a la propiedad, planta y equipo, para el tema del cálculo del ITAN, ya con respecto al tema de propiedad, planta y equipo, para el cálculo del ITAN, nosotros habíamos dicho que para considerar para el tema de la base imponible, para el cálculo del ITAN se debe considerar la depreciación tributaria, ya la depreciación tributaria, no la depreciación contable. Por eso es que nosotros vimos, ¿no? La depreciación contable era un monto y la depreciación tributaria era otro monto, ¿ya? Entonces nosotros calculamos el exceso y en base a ese exceso hemos determinado 6.725. Ya, esos 6.725 están en el Excel, sí están en el Excel, ¿no? También hemos considerado estos 6.725 como una deducción, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Maquinaria y equipo con una antigüedad no mayor a 3 años, ¿ya? Y eso nos daba de datos, ¿no? Nos decía, se tiene maquinaria con una antigüedad no mayor a 3 años, ¿ya? Y conforme a lo que nos indica la ley del ITAN, ¿ya? Si son maquinarias con una antigüedad no mayor a 3 años, no va a formar parte de la base imponible para el cálculo del ITAN, ¿ya? Eso también habíamos mencionado al momento de ver la teoría, ¿ya? Por eso es que estos 264.480 tampoco lo hemos considerado en la base para el cálculo del ITAN, ¿ya? Muy bien, siguiente. Terreno a valor razonable, ya hemos dicho, todo debe estar al costo histórico, ¿ya? Si es que no está al costo histórico, se va a tener que hacer una deducción. En este caso, ¿no? Se incrementó el terreno en cuanto en 650.000, ¿no? El terreno a su costo histórico lo llevaron a valor razonable. ¿Y qué pasó cuando lo llevaron a valor razonable? Su valor se incrementó. ¿En cuánto se incrementó? Se incrementó en 650.000. Por lo tanto, eso también se tiene que hacer la deducción. Estos tres montos están en nuestro Excel, sí está en nuestro Excel, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué tenemos, no? Tenemos aquí, ¿no? Ya, aquí está, maquinaria equipo, 264.480. Aquí está, 264.480. Ya, ¿qué más tenemos? ¿No? 6.725, aquí está, ¿no? La depreciación no aceptada tributariamente, eso también está aquí, ¿no? Eso también lo hemos considerado al momento de calcular el ITAN. Y los 650.000 también lo hemos considerado en el caso práctico, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, 650.000, ¿no? Entonces ahí está, en el PPT encontramos el sustento de todo lo que hemos hecho al momento de realizar nuestro caso práctico. A ver, siguiente. Inversiones mobiliarias, ya dice de conformidad, dice no forma parte de las acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al impuesto, excepto las que se encuentren exoneradas de este, considerando que la empresa en consulta posee acciones sobre otra empresa que es domiciliada en el Perú y afecta al ITAN, no se deberá, listo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho, no? Que las acciones no van a formar parte de la base imponible del ITAN, ya, si es que estas acciones son acciones de una empresa que también afecta al pago del ITAN. Ya, si es que es una empresa que también afecta al pago del ITAN, hay que retirar estas acciones de la base imponible para el tema del cálculo del ITAN. Ya hay que retirar este monto de las acciones para el cálculo del ITAN. Ya, ¿cuánto teníamos en inversiones mobiliarias? 402.213. Lo hemos considerado para el Excel. A ver, vamos al Excel.
Aquí está, 402.203. Entonces también lo hemos considerado para el tema del cálculo del ITAN. Ya, entonces regresamos al PPT. Y aquí está, ¿no? Lo mismo que nosotros tenemos en el Excel, aquí está, ¿no? ¿Cuánto sale al final? 14.029, fraccionado, ¿cuánto es? 1.559. Es lo mismo, ¿no? 14.029, fraccionado 1.559, ¿no? Es lo mismo, aquí está, ¿no? Ahora, ¿cómo declaro? Tengo que irme al PET 648, ¿no? Aquí está, lleno de esta forma, ¿no? Coloco las adiciones, deducciones, ¿ya? Las deducciones se tienen que colocar de manera detallada, ¿ya? Y aquí nos va a determinar, ¿no? Ustedes se darán cuenta que determina lo mismo, 14.029, y aquí ¿cuánto determina? 14.029, ¿ya? La cuota, ¿cuánto es? 1.559, ¿cuánto más salió mi cuota en el Excel? También 1.559, entonces está ok, ¿no? Listo, entonces dice, ¿no? El importe es menor, ¿ya? Y listo, ¿no? Luego se tiene que hacer el envío. Ya, ahora vamos a ver ese tema del PDT. Ya, ahora, para el tema del PDT, nosotros tenemos que primero instalar el módulo integrador. ¿Cuál es el módulo integrador? Es este. Ya, a través de este PDT se declara el ITAN. Ya, todavía no han sacado un formulario virtual para el ITAN, ¿no? Como si tenemos formulario virtual, el de Clarafácil, por ejemplo. También el de renta anual es un formulario virtual, ¿ya? Pero para el ITAN todavía no existe un formulario virtual. ¿Qué quiere decir un formulario virtual? Es un formulario que se va a encontrar dentro de la misma página web de SUNAT. Ya, entonces, este PDT, ¿cómo accedemos? ¿No? Le colocamos en contraseña también administ y le damos clic en aceptar. Ya, y listo, listo, ya entró al tema del PDT. Luego nos vamos a declaraciones determinativas, ya, y seleccionamos el 648 para impuesto temporal a los activos netos. Voy a eliminar aquí una declaración que se tiene anteriormente. Listo. Ya está. Ahora, yo ya entré al PT 648. Ahora le daré clic en ¿dónde? Le daré clic en nuevo. Ya le voy a dar clic en nuevo. Aquí le doy clic en nuevo. Listo, ¿no? Y aquí me va a seleccionar los RUCs que yo creé a mi PDT, ¿no? Yo voy a crear varios RUCs y en base a esos RUCs que yo creé voy a hacer el tema de la declaración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo, listo. Ejercicio tenemos que poner 2021. Ya, para ejercicio hay que poner 2021. Ya, eso hay que tener en cuenta. Ejercicio, el año actual. ¿Cuál es el año actual? 2021. Ya, luego pasamos a la determinación de la base imponible. Pasamos a la determinación de la base imponible. Ya, pasamos a la determinación de la base imponible. ¿Y qué tenemos aquí? Dice, ¿no? Ahí vamos a colocar aquí nuestro Excel. Ya, en base a este cuadro que tenemos aquí, vamos a hacer la declaración. Ya está, listo. Entonces nos vamos aquí, ¿no? Y aquí justo tenemos, por eso en el Excel, ¿qué me dice aquí? Casilla 101. ¿Cuál es mi casilla 101? Lo mismo que está aquí. La base imponible. ¿Cuánto es mi base imponible? 5.988.640. Listo. Ya coloqué mi base imponible. 5.988.640. Ya está. Ahora, mis adiciones. ¿Cuánto es el monto de mis adiciones? Está aquí, ¿no? Aquí está. 114.638. Eso colocaré aquí. 114.638. Listo. 114.638. Ahora voy a colocar mis deducciones. Ya, ahora las deducciones van a tener que ser detalladas. ¿Cómo detalladas? Le doy clic. ¿Y qué pasa? Se abre otra pestaña, ¿no? Y aquí yo tengo que colocar qué tipo de deducción es y su monto. Por ejemplo, primera deducción, ¿qué es? Facturas pendientes por cobrar de exportación. Yo tengo aquí, ¿no?
cuentas y existencias por producto de operaciones de exportación. Entonces, para el PDT yo tengo que agrupar la suma de cuentas por cobrar y existencias que sean producto de operaciones de exportación. Tengo que juntar ambos montos, tanto cuenta por cobrar como existencias que sean producto de exportaciones. ¿Ya? ¿Cuánto suman ambos? A ver, ¿cuánto suman ambos? 279.319. 279.319. 279.319. Listo. Entonces yo ya coloqué estos dos, lo voy a pintar. Listo. ¿Qué más tengo? Maquinaria y equipo que no tengan antigüedad superior a los 3 años. Y aquí está, ¿no? Maquinaria y equipo que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. ¿Cuánto es el monto? El monto es 264.480. 264.480. Listo, ¿qué más tengo? Inversiones mobiliarias. ¿Dónde tenemos aquí? Aquí está, ¿no? Acciones. ¿Cuánto es el monto? 650.000. Listo. Ya está. 650.000. Ahora, ¿qué más tengo? Disculpen, no, inversiones mobiliarias, vamos a despintarlo esto ya. Inversiones mobiliarias, ¿cuánto era? 402.213. Entonces vamos a colocarle aquí, 402.213. Listo, 402.213. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Activos a valor razonable. ¿Ya? ¿Cuáles serán mis activos a valor razonable? Eso no vamos a encontrar aquí, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde lo colocamos? En otros. ¿Ya? ¿Cuánto es? 650.000. Ya, si es que ustedes tienen alguna adición que no encuentren dentro del cuadrito, lo colocan en otros. ¿Ya? Si es que tienen alguna adición que no está dentro de las casillas que nos da el PDT, lo colocamos dentro de otros. ¿Cuánto suma? 1.596.012. Lo mismo que tenemos aquí. Sí, lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, le damos clic en aceptar. Y listo, ¿no? Ya tengo mi base imponible, ya tengo mis adiciones, ya tengo mis deducciones y ya tengo el total de base imponible. ¿Cuánto es? 4.507.266, lo mismo que tengo aquí. 4.507.266. Listos, vamos al siguiente, que es determinación de la deuda. Determinación de la deuda. Listo. Y ahí está, ¿no? Nos dice, ¿no? Base imponible. Ahí está el ITAN, 14.029. Es lo mismo que tenemos aquí. A ver, vamos a revisar. 14.029. Sí, es lo mismo. Ya, 14.029. ¿Qué más tengo aquí? Dice, modalidad de pago, casilla 160. Dice, 1 si es al contado o 2 si es fraccionado en 9 cuotas. Ya hemos dicho que para el presente caso vamos a considerar que es fraccionado en 9 cuotas. Por lo tanto, yo le coloco 2. Y me saca, ¿no? El monto al contado o monto de la primera cuota. ¿Cuánto es? 1.559. Aquí está. 1.559. Lo mismo que hemos calculado nosotros en el caso práctico, ¿ya? Ahora, esta primera cuota de 1.559 tenemos que pagarlo al momento de presentar el PDT. Listo. Ahora, finalmente tengo la casilla 180. Aquí voy a consignar si yo voy a pagar al momento de presentar mi declaración el monto de la cuota o lo voy a pagar después. Ya en este caso vamos a pagarlo después, por lo tanto vamos a colocarle 0. Ya si es que yo voy a pagar ahorita, le colocaré el monto que quiera pagar en el mismo momento. ¿Cómo puedo pagar? Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o de repente tengo afiliada mi cuenta a la SUNAT y voy a poder hacer el pago, o de repente incluso con mi cuenta de tracciones. Listo, le doy clic en validar. Ya ahí me dice, el importe a pagar es menor, eso está ok, aceptar, y le damos clic en grabar. Disculpen, nos faltó una última casilla de información complementaria, ¿ya? Aquí tenemos que poner ya los datos del representante legal de la empresa y los datos del contador que está efectuando la declaración. Y entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, ya vamos a colocarle números aleatorios, ¿ya? Ya, le colocamos ahí 12 dígitos, ¿ya? No sé, le colocamos, por ejemplo, ya mi nombre voy a colocar aquí.
Listo, ya, y igual aquí ya vamos a colocarle datos aleatorios. Listo, ¿no? La zona de su colegiatura, ¿no? Aquí colocarán, no sé, de repente Amazonas, ya RUC en caso de que tenga RUC, ya su número de colegiatura, y ahora sí le damos clic en grabar. Disculpen, ¿no? Ya vamos a colocarle un RUC. Listo, y ahora sí. Ah, disculpen, ¿no? El error está aquí, ¿no? Aquí vamos a colocarle DNI, y ahora sí. ¿Qué pasa? Hemos colocado... Ah, cierto, ya. Ya listo, ahora sí. Listo, ahora sí por fin nos dejó grabar, ¿no? Tener en cuenta eso, también tienen que colocar la información del representante legal y los datos del contador, y eso también es importante que se coloque. Listo, entonces con eso hemos completado, ¿no? Hemos hecho el caso práctico en Excel, el análisis está en el PPT, ¿no? El análisis de cada punto, ¿no? Incluso está el tema de cómo llenar el PDT, ¿ya? Eh, ya lo hemos hecho correctamente, entonces como ya lo hemos grabado, ya podemos declararlo, ¿no? Entonces acepto, listo. Le doy clic ahora aquí en salir, ya me voy aquí también a salir, listo, volvemos al PDT, listo. Ahora, ¿cómo genero el archivo para declarar? No, me voy aquí al disquete, ya, selecciono la empresa, ya, declaraciones determinativas, ya, aquí está, selecciono la empresa y selecciono una ruta, ya, en este caso voy a seleccionarle en D, ya, enviamos, ya, aceptar, y esperamos que cargue. Listo, ya se generó mi declaración. Ahora voy a buscar mi declaración. Ya, ¿dónde debería estar? Debería estar en D. Y aquí está, ¿no? El del 17 de abril es este. Ya, 17 de abril. Ahora, ¿cómo presento mi declaración? Ya, ¿cómo presento mi declaración? Tengo que presentarlo a través de SUNAT. Entonces vamos a la página de SUNAT. Ya, listo. Me voy aquí a ver portal web anterior. Ya. Ya, listo. Me voy aquí a mis declaraciones y pagos. Ya, aquí vamos a colocar la clave sol. Ya, y le damos clic en iniciar. Y está. ¿Dónde presento aquí, no? En presentación de PDT. Ya, receptor de archivos. Ya, esperamos que cargue un poco. Ya, aquí tenemos que seleccionar la ubicación del archivo. Ya, nos vamos aquí, ¿no? En disco D lo hemos descargado. Es este, ¿no? El archivo del día de hoy.
Listo, ya cargó. Lo siguiente sería darle clic en enviar, ¿no? Yo le doy clic en enviar y con eso ya habré presentado mi declaración, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al tema tratado en la sesión del día de hoy, ¿no? Eso sería todo. No sé si con respecto al tema ha quedado alguna duda o consulta.